Bueno, vean ustedes estas discrepancias que se dan entre funcionarios del gobierno. No es la primera vez que sucede, no será la última, lo garantizamos. En este caso, alrededor de cuándo y cómo aumentar el precio del diésel. Han visto ustedes que en Naturgas, el viceministro de Transporte, afirmó que ese aumento se empezaría a dar en el mes entrante, en el mes de mayo, y que sería generalizado el aumento del diésel. Sin embargo, inmediatamente el ministro de Hacienda, el doctor Ricardo Bonilla, salió a desmentirlo y dijo dos cosas. Uno, que no es cierto que vaya a darse ese aumento de manera indiscriminada a partir del mes de mayo. Y dos, que lo que está buscando el ministerio y el gobierno, que es algo que ya se había anunciado, era hacer unos aumentos discriminatorios, es decir, diferenciando grupos a los cuales se les aplicaría y a cuáles no. En concreto, lo que ha dicho el ministro de Hacienda es que se le aplicarían esta clase de aumentos solamente a aquellos vehículos que no se dedicaran a transportar alimentos y que no se dedicaran al transporte público masivo, es decir, se eximiría del aumento del diésel esos dos rubros, transporte de alimentos y transporte público masivo. Esto trae por lo menos tres reflexiones o tres inquietudes a los observadores y analistas. La primera de ellas es que, como ha sucedido en el pasado, es muy difícil aplicar la fórmula que plantea el ministro Bonilla, porque cómo se termina definiendo que este transporta alimentos, a veces sí, a veces no, a veces transporta otras cosas, todos van a decir que transportan alimentos para quedar eximidos de ese incremento. La parte administrativa y operativa de una medida de este estilo, que es diferencial para un sector como el transporte de carga o el transporte masivo, es muy complicada de implementar y se presta para mucho fraude. Segunda preocupación, incluso si se terminara aplicando, si fuera factible aplicarlo, esto significaría que los camiones más grandes terminarían perjudicados en detrimento de los más pequeños, porque lo que se afirma es que los camiones que transportan menos de 10 toneladas son aquellos que se dedican al transporte de alimentos, y los vehículos que se dedican al transporte masivo pues son claramente identificables. Eso dejaría un segmento muy importante de los transportadores pagando el aumento del diésel, y esas diferencias traerían tensiones políticas. Pero creo yo que la preocupación más grande de este episodio radica en la falta de coordinación al interior del gobierno. Estas discrepancias entre un ministro de Hacienda y un viceministro de Transporte en el mismo foro, ante la misma audiencia, con horas de diferencia, no hacen otra cosa que mostrar la descoordinación que existe dentro del gobierno, la falta de consensos y, por lo tanto, las dificultades de un sector, en este caso el del transporte, pero de cualquier otro sector, de estar atendiendo los llamamientos, las señales, la normatividad que se emite de un gobierno con muchas inconsistencias y con muchas incoherencias.